muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de anatomía y fisiología del sistema venoso y vamos a hacer un énfasis especial en la parte del sistema venoso de los miembros superiores y de la parte del cuello, que es lo que más nos interesa para los fines de esta presentación y del tema que vamos a tratar. Inicialmente vamos a ver cómo comparar aquí la parte arterial con la parte venosa, que lo vamos a ver con más profundidad más adelante. Y vemos cómo las arterias son las que llevan la sangre oxigenada hacia el resto de la economía a partir del corazón, y las venas tienen que traer esa sangre no oxigenada nuevamente al corazón, con las diferencias que vemos acá básicamente, que las vamos a analizar un poquitico más adelante. Y teniendo como obviamente el centro del funcionamiento pues el músculo cardíaco, que es el que se va a encargar de llevar toda esta sangre a todos los órganos de nuestro organismo. Vamos a hablar inicialmente de la fisiología venosa y cuáles son las funciones de este sistema venoso. Básicamente, como ya lo mencionamos, retorno sanguíneo al corazón de la sangre no oxigenada. Nos van a regular el volumen sanguíneo, por eso también decimos que son vasos de capacitancia, por la propiedad que tienen de ampliar su capacidad y de disminuir su capacidad dependiendo del volumen circulante. Nos ayudan a mantener la presión sanguínea. Tienen la función de un corazón periférico por la contracción muscular, especialmente de los grupos musculares de la pierna cuando hacemos ejercicio. Y otra función importantísima, que es la termorregulación. Si ustedes ven en este corte, la estructura que tiene la vena va a tener una íntima, una túnica media, una capa media y la adventicia. Y como características importantísimas, las válvulas, que las vamos a ver con más detalle en una de las siguientes diapositivas. Cuando hablamos de los sistemas vasculares y de la parte de fisiología y anatomía, necesariamente debemos comparar cuáles son las características de cada una de estas estructuras y, por supuesto, ver las diferencias. Si ustedes miran en este corte arterial, vemos la parte de la íntima, o sea, del endotelio vascular, con un subendotelio y una muscular que, si ustedes aprecian, es bastante más gruesa que la que tiene la parte venosa, y una adventicia, que es la que le da el recubrimiento exterior. Como ustedes ven aquí en este corte, tenemos la característica que diferencia básicamente la íntima de las dos estructuras, y es la presencia de válvulas que están localizadas con una dirección específica de distal a proximal en una sola vía, como les voy a mostrar luego. Dentro de las características importantes, pues ya lo habíamos mencionado, la sangre venosa va desoxigenada de regreso al corazón. La sangre arterial lleva sangre oxigenada lejos del corazón. Las paredes son más gruesas, las arteriales. Las venas tienen válvulas, las arterias no tienen válvulas. Hay tres tipos de venas, básicamente por su localización anatómica, y son las venas superficiales, que están por encima de la aponeurosis o de la fascia muscular, las venas profundas, que están por debajo, y un sistema venoso perforante que conecta los dos sistemas previamente enunciados, el superficial y el profundo. Esta distribución anatómica no la tienen las arterias. Las arterias no se dividen en hay unas arterias superficiales y profundas, pero denominadas así no por su localización por encima o por debajo de la fascia, sino porque hay una localización diferente. Encontramos también hay unas venas localizadas en el músculo, que le permite contraerse y expandirse, a diferencia de las arterias, que normalmente no presentan esta característica. Obviamente las arterias pulsan, las venas pues no son pulsátiles. Ocasionalmente ve uno una retransmisión del pulso arterial en las venas cuando están localizadas básicamente una al lado de la otra o inmediatamente seguidas, y si lo que uno percibe es la transmisión del pulso, pero no es porque la vena de por sí pulse. ¿Qué otras características tienen? Aquí ustedes pueden ver la figura de un sistema venoso superficial en el miembro inferior y los sistemas venosos superficiales del miembro superior. Como les decía, son colapsables. El sistema superficial no tiene una contraparte arterial, y el ejemplo lo vemos acá. Tenemos el sistema safeno, que es el sistema principal de los miembros inferiores, y tenemos la safena mayor, la safena menor, que no se ve aquí, y no hay arterias safenas, ni hay
parte de esa vena interna ni externa, que es el sistema superficial. Aquí nosotros en la parte arterial no tenemos la contraparte del sistema venoso superficial. La gran mayoría del volumen sanguíneo del cuerpo está localizado en las venas, casi un 70%. Y la característica principal es su componente hidrostático sobre el dinámico, que es la característica de las arterias. Y lo que les había mencionado con anterioridad, que las venas tienen válvulas, en cambio las arterias no tienen válvulas. Estas válvulas también van a determinar, sobre todo en los miembros inferiores, la presencia de dilataciones varicosas cuando hay daños valvulares que permiten éxtasis venoso con dilatación de las paredes de las venas, lo que conlleva a presentar las varices. ¿Qué otras diferencias encontramos? Y es que las venas usualmente son de mayor calibre y distensibilidad, lo que permite que almacenen más cantidad de sangre circulante, y por eso se denominan, como les dije al inicio, vasos de capacitancia. La presión venosa, por supuesto, es mucho menor que la presión arterial, pero además los vasos no están diseñados, los vasos venosos, para tolerar estas presiones, por lo que les decía del grosor de su pared es muchísimo menor, y la capa muscular es mucho mayor, la capa muscular de los vasos arteriales. Asimismo, las venas son unos vasos de baja resistencia, pero con un diámetro mayor, por lo que la velocidad de flujo es más baja, y obviamente esto se ve más de distal a proximal, que lo vamos a ver próximamente, y es que las venas de menor diámetro y mucho más lejos del corazón, pues tienen un flujo muchísimo menor, que esto sí es directamente proporcional, esa velocidad del flujo, al diámetro y a la resistencia. Y como les había mencionado al principio, tiene unas válvulas, es importantísimo esto, que son válvulas unidireccionales más o menos cada 2 a 4 centímetros. ¿Por qué son unidireccionales? Porque el flujo va de distal a proximal en este sentido, y en la medida en que la válvula se cierra, permite que se pueda contener el volumen, digamos, en este espacio, y al estar cerrada no permite que haya reflujo venoso. O sea que la sangre va a ir subiendo sin permitir que haya reflujo. Cuando la válvula deja de funcionar, se presenta el reflujo, que es lo que condiciona en muchas ocasiones la insuficiencia venosa y por ende la presentación de las varices, no necesariamente solo en los miembros inferiores, sino también en otras partes del sistema venoso. Esto es como el resumen de las diferencias entre las venas y las arterias. Y ustedes ven que obviamente es músculo liso, eso es lo que le da el tono venoso a la estructura, permite que se adapte a los cambios de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor volumen se van a dilatar estas venas, va permitiendo contener una mayor cantidad, y cuando el volumen se restringe, se van a colapsar las venas para que no haya pérdida de ese espacio. El sistema venoso a su vez es mucho más ramificado, tiene una reserva importante de ese volumen en el circuito, y por eso se puede eliminar desde el punto de vista quirúrgico el sistema venoso en algunas condiciones sin que se presente ninguna alteración circulatoria importante, y por eso uno puede eventualmente ligar o realizar resección de las estructuras venosas de los sistemas superficiales sin presentar una alteración importante de la fisiología y del funcionamiento de estos sistemas vasculares. Esto es en detalle las válvulas. Como ustedes ven, si esto es distal y esto es proximal, el flujo, el sentido de la sangre va hacia arriba, que es lo que va a hacer que la sangre pueda correr en esa dirección. Cuando la presión de la sangre o el impulso llega, la válvula se abre, pasa la sangre, y en milisegundos se cierra la válvula para que no permita el reflujo, pero continúa funcionando en este sentido. La sangre puede pasar de distal a proximal. Es la unidad funcional durante la marcha, permite que la sangre se mantenga y se vaya impulsando, lo que denominamos al principio como corazón muscular. Regula la presión venosa. Cuando la válvula es competente, por supuesto, no hay reflujo, o sea que es esta característica importante, previene el reflujo. Esto a su vez ayuda e incrementa la capacidad de la bomba muscular para permitir que se pueda devolver la sangre al corazón, que lo vamos a ver en una diapositiva también más adelante, porque como la sangre venosa va en contra
de la gravedad, pues necesita unos mecanismos para poder volver al corazón. El número de las válvulas aumenta de proximal a distal y eso lo vemos claramente sobre todo en los miembros inferiores. Si ustedes ven, hay unas características que hacen que la sangre vaya en un sentido o en otro, y hay unas influencias que, la influencia centrífuga y la influencia centrípeta, que hacen que la sangre vaya en una u otra dirección. Como les decía, la sangre venosa va en contra de la gravedad porque tiene que volver nuevamente al corazón. Cuando la sangre viene arterial va impulsada por el corazón y hay unos factores que hacen que esto funcione de esta manera. Y en el sentido de llegar hacia distal tenemos la presión abdominal, la compresión externa, la elasticidad y la influencia centrípeta. Tenemos unos factores que los vamos a ver aquí en la columna de la izquierda, que básicamente son la vis a tergo, que es el impulso remanente de la acción sistólica de la contracción ventricular, que hace que de todos modos esa sangre no permanezca en el sitio y permita que sea un mecanismo para retornar. La bomba muscular, que es lo que les enunciaba, uno va caminando, la contracción sobre todo de los músculos del grupo de los gemelos permite impulso de esa sangre en este sentido. Las válvulas, que más que permitir el retorno sanguíneo, lo que hacen es evitar el reflujo cuando esas válvulas están funcionalmente adecuadas. Esta figura que es el bisafronte, que es la presión negativa que hay dentro del tórax, que hace que haya como una especie de succión para que la sangre venosa también vuelva. La presión es negativa dentro del tórax con relación a la presión atmosférica. Entonces funciona casi como si fuera una bomba que va aspirando el contenido sanguíneo. La contracción de las paredes venosas, la aspiración cardíaca, porque así como hay una sístole, hay una diástole, y lo que les mencioné también al principio, que se transmite el pulso arterial a algunas venas, eso hace que también se favorezca el retorno sanguíneo. Y esto lo vemos en la figura que ustedes ven aquí, el paciente o la persona está en posición de pie, pero cuando la persona está en posición de cúbito, pues por supuesto que hay varios de esos mecanismos que no van a funcionar. Y si ustedes ven aquí en esta diapositiva, la cantidad de sangre que está en el sistema venoso profundo es casi el 90% del volumen sanguíneo total, y en el sistema venoso superficial solamente está el 10%. Quiere decir que cuando uno está en decúbito se desocupa su sistema venoso superficial, sobre todo en los miembros inferiores, y la mayoría del flujo va por el sistema profundo, o sea, por las popliteas, las tibiales y las femorales e ilíacas. Y cuando el paciente adopta una posición en decúbito lateral o en decúbito prono, pues varía también la distribución de ese volumen. Estas son los mecanismos por los que, estando uno en posición de cúbito, la sangre de todos modos retorna al corazón, incluso cuando tenemos al paciente con cabecera elevada, que todavía aumentaría mucho más la resistencia porque va en contra de la gravedad. Es que tenemos las válvulas abiertas, las perforantes, que son las que comunican los sistemas superficiales y profundos, no están activas, y la vis a tergo y la vis a fronte, que es la presión negativa del tórax y la transmisión de la presión del ventrículo izquierdo remanente de la sístole del corazón. Cuando estamos en deambulación en ejercicio, ustedes ven que ya esto es un componente mucho más fuerte, dinámico, que hace la contracción del grupo muscular, que a su vez lo que hace es contraer las paredes venosas para que la sangre se distribuya en el sentido que están las flechas, o sea, de distal a proximal. Y cuando uno deja de caminar o relaja y da el paso siguiente, esto vuelve y se dilata la vena, se cierra la válvula, y entonces de esta misma forma logramos que el retorno aumente. ¿Cuáles son los sistemas venosos? Si ustedes ven que tenemos básicamente casi 6 sistemas venosos: las venas del cuello, las venas de los miembros superiores en sus dos sistemas superficial y profundo, las venas pulmonares, que tienen una actividad completamente diferente, el sistema de la vena cava superior y el sistema de la vena cava inferior, que son los que recogen todo el volumen grande sanguíneo, bien sea de los miembros superiores o de los miembros inferiores, y las venas de los miembros inferiores también, con su sistema superficial, su sistema profundo y su sistema de perforantes.
Para los fines de esta presentación vamos a hacer un poquitico de énfasis en las venas de los miembros superiores y un poquitico en las venas del cuello, por lo que es lo que nos interesa con relación a los catéteres de inserción periférica que quedan de localización central, que son los catéteres PICS. El sistema venoso del miembro superior, si ustedes lo pueden ver acá, aquí tenemos el sistema venoso del miembro superior superficial, que son básicamente las venas importantes, la vena basílica que va en la cara interna y la vena cefálica. Esta es la vista de la cara posterior del antebrazo. Y ustedes observan aquí cómo la vena basílica transcurre superficial, se mete por debajo de la fascia para lograr entrar al estrecho superior del tórax, y la vena cefálica, que viene superficial, pasa por el surco delto pectoral para comunicarse y desembocar en la vena axilar más arriba, como les voy a mostrar. Estas son las venas digitales y metacarpianas que desafortunadamente son las que más se utilizan muchas veces para los accesos venosos iniciales, con un diámetro que oscila entre los 2 y los 5 milímetros, y ustedes ven que son flujos muy lentos, de 10 a 30 mililitros por minuto, y están localizadas básicamente en desde las articulaciones metacarpofalángicas a la articulación de la muñeca, y son las venas metacarpianas básicamente. Aquí ya empezamos a tener la vena mediana cefálica y la vena mediana basílica, que se encuentran por debajo del pliegue. Tienen un diámetro de 6 milímetros y un flujo aumenta un poquitico con relación a las metacarpianas de 40 mililitros por minuto. Y aquí ya empezamos a trabajar las venas que nos interesan con más, que son mucho más importantes para nuestros fines, que es la vena, aquí ustedes ven, la vena basílica, la vena cefálica. Aquí profunda encontramos, puede ser la vena braquial, que en algunas ocasiones hay que utilizarla, cómo entra en el estrecho superior del tórax y cómo se comunican las dos para desembocar en la axilar, y más adelante en la vena subclavia, que son las que vamos a utilizar básicamente para la inserción de los catéteres PICS. Si ustedes ven acá, tenemos un aumento casi de 2 milímetros más de diámetro y un aumento importante casi de 40 mililitros por minuto en el flujo. Y si ustedes ven ya aquí en la axilar, el flujo aumenta casi 3 veces y casi que se dobla el diámetro de esa vena en esa localización. Esto es un corte para poder ver bien la localización anatómica, diferenciando entre superficial y profundo. Este es un miembro superior izquierdo, donde ustedes ven hacia adentro la vena basílica. Este corte que está acá es la aponeurosis, y el paquete vasculonervioso, que por supuesto está por debajo de la fascia, o sea, de localización profunda. Y ustedes ven la estrecha relación que hay entre la vena, la arteria y el nervio, que aquí la mnemotecnia sería van hacia afuera, la vena hacia adentro, en el medio la arteria, y mucho más interno está el nervio, que en este caso pues sería el nervio mediano, la vena cefálica que va por fuera y sigue estando también superficial. En este corte esquemático se aprecia muchísimo mejor la basílica, la vena braquial con la arteria y el corte que está acá sacando el segmento de aponeurosis. Este es un corte en el cadáver donde se ve exactamente lo mismo, la basílica hacia la cara interna, la cefálica externa, y aquí esquemáticamente lo podemos ver. Si ustedes ven aquí, la vena basílica, que es superficial, pasa por debajo de la fascia y ya no la volvemos a tener superficial, ya se vuelve profunda y entra al tórax estando profunda. A diferencia de la cefálica, que sigue superficial hasta que llega al surco delto pectoral para desembocar, como lo vamos a ver más adelante, en la axilar, que es acá. Si ustedes aquí quitamos el deltoides y aquí hicimos un corte del pectoral mayor que hace falta, este es un segmento del pectoral menor que está por debajo, y ustedes ven la basílica que desemboca al tiempo con la braquial para formar la vena axilar, y por la parte casi en el tercio medio desemboca la cefálica que viene de su cara externa del brazo. En esta imagen lo podemos ver aquí, la vena basílica resaltada como si fuera una imagen de una venografía. La vena cefálica, como les mencionaba antes, viene aquí externa, pero viene superficial todo el tiempo, se mete al tórax, acá por debajo, entre el deltoides y el pectoral mayor, en el surco deltopectoral, es la
forma donde antes se localizaban para poder hacer venodisecciones, desemboca en la axilar. Y aquí, si ustedes ven, basílica braquial, y aquí el diámetro del axilar, que ya es casi de 1,5 centímetros, que permite un flujo de casi 300 mililitros por minuto. Las arterias, ¿por qué las mencionamos? Porque es importantísimo tener la consideración de su localización para evitar tener lesiones y tener accidentes arteriales. Si ustedes ven, va siempre profunda, siempre la arteria va a ir por debajo de la fascia en compañía, en este caso, de la vena profunda. Lo que estamos nosotros manipulando es la basílica, que va por acá, por encima de la fascia, y la cefálica igualmente, pero hay que tener una relación anatómica estrecha con la parte arterial, que, como les digo nuevamente, es profunda. Y esta, que también es importantísima, van a notar ustedes que a veces cuando hacen la punción o cuando están avanzando la guía, el paciente se puede quejar de parestesias, de sensación como de adormecimiento o de hormigueo o sensación como de un corrientazo. Es porque accidentalmente puncionamos o pasamos muy cerca del nervio, que va también en la diapositiva anterior que les mostré, se veía cómo va la vena, enseguida la arteria y enseguida el nervio. Y ustedes ven aquí que aquí va el nervio cubital y el nervio mediano, que es una estructura importantísima que va ya en el tercio medio del brazo. Estas son las medidas en relación a su diámetro con su longitud, y ustedes ven que si empezamos en la cefálica, que mide de una longitud, tiene 38 centímetros tomados en este sentido, contra una vena cava superior que son solamente 7 centímetros, pero el diámetro de la cava es casi de 2 centímetros contra 6 milímetros que tenemos acá. Eso nos va a determinar también la posibilidad de los flujos que tengamos para poder escoger bien qué tipo de acceso necesitamos dependiendo de la sustancia que queramos infundir. Y eso lo estamos viendo nuevamente acá. Si ustedes ven la diapositiva inicial, eran las venas metacarpianas, que son bastante pequeñas, de 2 a 5 milímetros con un flujo de 10 a 30, pero si tenemos la punta del catéter localizado en la cava superior, vamos a tener un flujo casi de 2 litros por minuto, y ustedes ven las diferencias marcadas. Para lo que necesitamos nosotros, siempre que es el abordaje, estamos hablando de central, necesariamente la punta del catéter debe tener una localización que nos permita estos flujos, porque así hagamos el abordaje, digamos, en una vena cefálica o basílica, si nos queda en el camino, no es de localización central, a pesar de tener incluso en la vena axilar o subclavia unos flujos que podrían ser adecuados, pero por definición deberíamos estar en la unión cavo-atrial. Esto es rápidamente para hablar de las venas del cuello. Ustedes ven aquí las yugulares internas, las yugulares externas, que en algunas instituciones las utilizan también como abordaje, y por supuesto la vena subclavia, que son las estructuras venosas más importantes en el cuello. El corte del cadáver, donde nos muestra la vena subclavia izquierda en la unión con la yugular izquierda, llegando para la vena cava superior. En este corte vemos la yugular interna, si esta es la cabeza del paciente. Aquí vemos la carótida, que es la estructura de referencia. Aquí vemos obviamente desocupada la vena yugular y cómo desemboca acá abajo en la vena cava, y la relación que tiene con el tronco brachiocefálico derecho y con la arteria subclavia derecha. Consideraciones importantes a tener en cuenta: la cercanía de la arteria con la vena, aquí en este caso, en el lado derecho, la cercanía también con el plejo braquial, que lo vamos a ver más adelantico, y aquí en el lado izquierdo la desembocadura del conducto torácico en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, que tenga tener precaución para no tener lesiones y producir quilotórax cuando se hace la punción izquierda. El plejo, como ustedes lo ven, está pasando muy cerca. Normalmente no tenemos muchas lesiones del plejo, pero hay que tenerlo en cuenta. Aquí va el frénico también, si ustedes lo ven acá. Y esto aplica muchas veces cuando hacemos las punciones o de yugular o de la vena subclavia directamente, y no cuando estamos manejando los accesos periféricos de inserción de localización central. Ya para terminar, vamos a ver las distancias, que esto es importantísimo cuando uno va a medir, sobre todo utilizando catéteres desde el brazo, porque necesitamos
determinar exactamente la localización. Si estamos utilizando una guía ecográfica o de ultrasonido, probablemente además vamos a tener la posibilidad de seguir el catéter hasta saber en dónde desembocó. Si ustedes ven, el acceso derecho es más cortico que el acceso izquierdo porque tenemos que pasar al otro lado de la línea media. Ustedes ven la yugular interna, de la distancia de la yugular interna derecha a la cava son 16 centímetros y de la subclave izquierda a la cava son casi 5 centímetros más. Ustedes ven que eso es la distancia que hay aquí en la línea media. Y esto para solamente mención, eventualmente hay necesidad de hacer un abordaje por la razón que ustedes crean que no se pueden utilizar los miembros inferiores y pues tenemos que abordar las venas femorales. Esta es la referencia anatómica donde tenemos el triángulo de Scarpa acá, donde está el nervio crural, la arteria femoral, la vena femoral, con la desembocadura de la safena mayor o de la safena interna. Y aquí es donde se hace la punción en este, como les digo, el triángulo de Scarpa. Este es el corte en el cadáver, siendo esto distal y esto proximal, el ligamento inguinal acá. Y esto es la forma como se podría ver esta vena después de hacer una disección. Normalmente y afortunadamente no necesitamos utilizar mucho los miembros inferiores. Este es el corte para hacer la punción, la arteria, la vena, aquí tenemos el ligamento y aquí tenemos el nervio. Obviamente esto es interno y esto es externo y aquí el corte de lo mismo que les estoy mencionando. Muchísimas gracias por la atención prestada y vamos a continuar con las siguientes actividades. Muchas gracias.